Hola, bienvenidos a la guía escéptica. Es que Volvimos. hay mucha emoción aquí, se siente la Sí, emoción. Am, el podcast en el que todavía discutimos temas científicos y aún ejercitamos nuestro pensamiento racional. ¿Sí? Ujú. Sí, ¿Están de sí. acuerdo? Sí, si quieren De acuerdo. podemos hacer Nunca, adendas al saludo. nunca muere ni seguirá muriendo. Sí, estamos subiendo las encuestas, por lo menos en las encuestas de Facebook. Ujú. Y como los buenos candidatos. Y Claro, como dice la canción, no saben lo bueno que es hasta que se lo pierdan, ¿no? claro. Claro. Y este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Pueblos en Serial. Y les habla Aurora Gutiérrez, porque todavía no me han revocado, porque no hay revocatoria. Y conmigo están Víctor García Belaunde, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adrián Núñez Hola amigos. y Julio Gutiérrez. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno estar de vuelta con ustedes. ¡Yay! Pero no estás con ellos de verdad, En sus oídos. invadiendo sus espacios En sus personales. cerebros. ¿Sabes qué sería una buena encuesta? Preguntar en qué momento del día escuchan a la guía escéptica. Hey, De repente, ¿no? ¿Dónde la escuchan? ¿No? Claro, de ¿Qué están repente- haciendo mientras la escuchan? claro, de repente lo estás acompañando en el baño. ¿No? Claro. Estamos inspirando obras muy elevadas, ¿no? Uno nunca sabe en qué momento escuchan la guía escéptica. Bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Que sirva a la evacuación, o sea, que relaje el esfínter, o que más bien produzca tensión ¿no? y sea contraindicado, digamos, escuchar Claro. la guía escéptica en el baño, ¿no? Claro. Bueno, relájense, de tómenlo repente- con calma. Claro. Pero si produce tensión, entonces tienen que escucharlo cuando hacen ejercicio. Sí, escuchar Claro. podcast cuando uno hace ejercicio me parece muy bien, ¿eh? Yo escucho podcast cuando hago ejercicio. Yo también, pero Ajá. depende del tipo de podcast y del tema. O sea, cuando ejercitas tu pensamiento racional. Sí. Ah, sí. No, lo que pasa es que Ahí grabo podcast. además del pensamiento racional, recuerden que es muy importante ejercitar el cuerpo racional. Ah, sí. Entonces, cuando ejercitan su cuerpo racional, escuchan la guía escéptica para balancear. Tenemos que tener un programa de ejercicios De también, fitness, ¿no? ya lo voy a Porque anotar. debe haber la forma... No creo que haya una forma de ejercitarse, pero deben haber varias. Sí, de hecho hay varias. Si no hay una, hay varias. No. Pero hace poco justo también hace poco leí un artículo y se los pasé, creo, sobre un pata que tiene una página que se llama Body for Wife, que es una página de fitness en la que dice que simplemente tenemos que hacer oídos sordos de todas las nuevas tendencias de fitness que llegan y olvidarte del ejercicio de 5 minutos, del ejercicio de 7 minutos, lo que sea, y seguir las reglas más antiguas, clásicas de calistenia y de ejercicio. Y que todo lo demás son como fade diets. Sí. Así. Pero yo lo que he escuchado es 20 minutos. 20 minutos de ejercicio intenso. Claro, ya. Ese es perro Pero intenso. intenso, es otro. No, Julio, lo quedas con tus 20 minutos. Ya bueno. Ahora que hemos vuelto, este va a ser un programa de miscelánea. Entonces no vamos a tener un programa solo, un solo tema. Lo cual me lleva al hecho de que hemos cambiado un poco el formato para los que nos están escuchando y nos han escuchado antes. Y ahora vamos a tener algunos temas de miscelánea, pero en nuestros programas de fondo... ¿Por qué lo digo mal? Estoy muy emocionada. Pero en nuestros programas usuales vamos a tener un solo tema de fondo y vamos a desarrollar un solo tema. Ya no vamos a mezclar tantos temas juntos. Y Está bien. eso es. Y bueno, vamos a empezar conversando un poco sobre lo que ha pasado en nuestra ausencia, en el mundo real. Entonces, nosotros dejamos de grabar el año pasado, cosas que han pasado en nuestra ausencia. Se estrenó Star Wars 7, Ujú. ¿sí? ¿La fueron Me a ver? gustó. Sí. A mí también me Sí, gustó, sí, me gustó mucho. Yo la vi. Ahora, y a mí me gusta Star Wars, y yo no he visto Star Trek, está en mi lista de cosas con las que tengo que ver, y, y yo sé que el eterno debate de los nerds es que Star Trek es más científica, y últimamente ya lo acepté y es verdad, Star Wars no es muy científica para nada. Es como, No, es no recontra mucho. magufo, ya, ¿saben qué? Es simplemente por el piu piu, que es chévere, y se acabó. Y ya no hay que justificarlo. Es una mezcla entre ciencia ficción y fantasía, en realidad, Star Wars. Sí. Claro, pero no tiene mucho de ciencia tampoco. Entonces ya
Y ahora que estaba viendo las antiguas para el año pasado, estaba viendo que mucho de lo que dicen son ceras. O sea, muchas de sus líneas son maguferías completas. Hay cosas que son rescatables. Es que estaba buscando citas racionales, ¿ya? Pero muchas de sus citas como que más es como la famosa cita que le dice Yoda a Luke, que le dice haz o no hagas, pero no hay intento. Está mal, sí hay intento, intentar vale, no es cuestión de hacer o no hacer. Lo que pasa es que el maestro Yoda es como un maestro Zen. Claro, Que claro. te va a dar Te habla en Cobans. Te habla en Cobans. Claro. Claro, Sí. si tú ya has ganado en tu mente, la realidad tiene que moldearse a ella, ¿no? Es un Claro. poco la idea. Pero Sí. también Sí, tiene frases Es medio Chopra, toda ¿no? luces Un falsas, ¿no? poquito Deepak Chopra. Sí. Claro, pero un poco más Sí, corto en claro. estatura. Sí. En Star Trek la ciencia es más protagonista, pues. Claro, en Star Trek la ciencia es protagonista. Pero es bien anticientífico y casi religioso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno de los dichos Jedi es pues que uno debe hacer lo que siente, no lo que piensa, ¿no? O sea, anda más allá del pensamiento, suspende el pensamiento, suspende el juicio y ya es lo que te diga en las entrañas, ¿no? Y eso es Claro, lo verdadero, yo ¿no? diría que Y eso pasaba, el punto filosófico de Star Wars es como un tipo de acomodacionismo, ¿no? O sea, es religioso y a la vez es un universo donde la tecnología ha avanzado, la ciencia está avanzada, entonces es como que es compatible la religión con la ciencia de alguna manera, ¿no? O sea, es un tipo de Claro, claro. acomodacionismo de ciencia ficción, ¿no? Dado que existe la fuerza de verdad y dado que existe como que dentro de los seres humanos como algo biológico incluso de verdad. Y bueno, ahora que me acordé que eso Sí. de lo que sientes en vez de lo que haces, eso también lo repitieron mucho en esta última película, ¿no? Bueno, también lo repetían antes, ¿no? Eso de que mira en tu corazón porque tú sabes que es verdad. Es como, no le pienses, solo siéntela y siente que es verdad y se acabó. O sea, si viviéramos en ese mundo de Star Wars, sí tendríamos necesariamente que creer en la fuerza, porque hay evidencia Claro. apabullante de que la fuerza sí existe. Sí. Sí, claro. De hecho, estaríamos haciendo un podcast sobre cómo la fuerza sí existe. Cómo usar la fuerza. Cómo usar la fuerza, ¿no? Sí. Bueno, Claro, lo que no me igual- queda claro es si es algo sobrenatural No, pero o no. sí es natural. O sea, ¿Sí? tiene una bueno, más o menos natural. O sea, dentro de ese universo es algo natural. De repente en las siguientes películas se le encuentra la explicación científica a la fuerza. Pero lo han explicado Y- previamente, de alguna manera. Bueno, no, a la fuerza Sí, no, a al la hora, ser por un portador de la fuerza. Sí, a los Jedi antes se les identificaba porque se les sentía, ¿no? Si uno dominaba la fuerza, sentía que otra persona también tenía la fuerza, ¿no? Pero ya en el episodio 1, por ejemplo, ya introducen esta idea de que se puede detectar en el ADN, ¿no? Ajá. Que se intentan mezclar lo que es el sentimiento de la fuerza con una estructura de ADN distinta que supuestamente tienen los Jedi, ¿no? Con una paleta más o varias paletas más, ¿no? Y eso es muy interesante porque entonces la fuerza no es nada más que el conjunto de individuos que tienen esta mutación. Pero si es que encuentran cómo funciona la fuerza, de repente a un individuo cualquiera, que no necesariamente Ah. viene de la gama, de la familia Jedi o que es uno cualquiera, le pueden hacer una pequeña modificación para que funcione la fuerza en él En también. teoría debería poder. O sea, si es que se comprende cómo funciona la Felizmente fuerza. el Imperio no creo que tenga un centro de research para eso. No, creo que Está no invirtiendo. tiene muchos fondos estatales Ah, ya. al desarrollo. No tiene su concitec. No. Bueno, hablando de películas nerds, otra cosa que han pasado. Que se murieron dos personajes: se murió David Bowie y se murió Alan Rickman. Sí, yo no sé quién es Alan Rickman. Alan Rickman es el actor que hizo de Snape en las 7 películas de Harry Potter. Yo no he visto ninguna película de Harry Potter, ¿ya? He leído todos los libros y me gusta mucho la historia de Harry Potter, pero no he visto ninguna película. Pero sé que es famoso y es muy querido en la fanaticada Harry Pottiana. ¿De quién hace? Sí. De Snape. ¿Y quién es Snape? Snape, el profesor ese que... Snape es El que profesor parece- de- que profesor parece de bueno, pero es pociones. malo, y No, es el después que parece que era bueno. el que parece malo, pero es bueno, y después resulta que es malo, pero era bueno.
Ah, ya. Y que estaba en el vortex de la friend zone con la mamá de Harry Potter, con Lily. Ah, ya. Porque tú sabes que hay friend zone, como que amigo, friend zone y el vortex de Snape, de donde nadie sale. Ah, ya. Bueno. Y de hecho el mundo de Harry Potter también me gustaría que lo vean o que lo lean y poder conversarlo, porque es un mundo también un poquito más pegado a la ciencia, entre comillas, en lo que se puede. Y incluso Hermione, que es una como que de los caracteres principales, de los personajes principales, es como que una nerd y es una, como entre comillas, sabe todo y siempre está sacando los hechos e intentando explicar y cuestionando los hechos de magia que ocurren en el mundo, en ese mundo. Y aprovecho para recomendarles otra vez que lean Harry Potter y los métodos de la racionalidad, que es un fanfic creado en base a la historia de Harry Potter, pero con alteraciones en las que inducen cierta manera de pensar racional y escéptica y toda esa vaina, ¿no? Y en la que Harry Potter, por ejemplo, empieza siendo un completo escéptico de la magia, ¿no? O sea, intenta explicar por qué... No, primero dice que no cree en la magia y después intenta explicarse por qué o de qué manera, siguiendo las leyes de la física que nosotros conocemos, podrían darse estos sucesos que en este mundo alternativo se conocen como magia. ¿Los aburrí? Ok. Y David Bowie, puede ser, murió David Bowie. Sí. Ah, sí. ¿No? ¿Nada? Okay. No sé, a mí sí me puso triste. Yo ni siquiera sabía que estaba enfermo. Sí. Yo tampoco me enteré que se murió. Sí. Bueno, y otra cosa que pasó en nuestra ausencia es que el 31 de diciembre en una ciudad de Alemania, la ciudad de Alemania de Colonia, ocurrió un evento. ¿Qué ocurrió? Ocurrió Una tragedia. ¿No? Ya está bien, una tragedia en la que se vieron involucrados migrantes norafricanos y de otros lugares, pero más o menos de la zona, en la que se vieron afectadas directamente solamente mujeres de Colonia que fueron violadas y agredidas sexualmente y agredidas físicamente por estas personas, ¿no? Y lo cual llevó también... una cosa significativa de esto, y que creo que lo vamos a comentar en un programa posterior cuando hablemos de musulmán y sobre la interculturalidad o pluriculturalidad, es que la noticia el suceso ocurrió el 31 de diciembre y la noticia se mantuvo en secreto hasta el 5 o 6 de enero, no recuerdo exactamente cuándo, en la que recién los medios de Alemania lo dieron a conocer y recién el resto del mundo se enteró de lo que había pasado. O sea, se habían sentado las denuncias el mismo día, pero nadie se había enterado y nadie se enteró hasta 5 o 6 días después, ya en el 2016. Lo cual puso de nuevo sobre el tapete el hecho de si... primero porque se decía que muchas de estas personas eran musulmanes. Y se puso de nuevo sobre el tapete el hecho de si debemos ver o no debemos ver la cultura musulmana como una amenaza, ¿no? Claro, pero yo creo que el intento de mantener en secreto puede haber sido en parte por una mala estrategia de aceptación de inmigrantes, ¿no? O sea, aceptar una masa de inmigrantes sin ningún control, digamos. O sea, siempre tienes que tener un tipo de control policial porque se te pueden colar algunos delincuentes. Entonces, Claro, o sea, acá en Perú, por ejemplo, somos muy estrictos con los inmigrantes, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Sí, pero porque no son muchos, ¿no? Pero cuando tú aceptas una masa de inmigrantes, es difícil controlarla. Entonces, yo creo que el gobierno ya ha sido criticado antes por eso, ¿no? O sea, no han tomado las medidas necesarias, ¿no? Claro. Pero otra cosa que me pone a mí conspiranoica es que el gobierno puede hacer todo lo que quieras, pero no hay manera de que ningún periodista, ni un solo periodista, no se haya enterado durante 6 días. Habiendo denuncias puestas y los periodistas que son como aves de carroña que están siempre rondando. O sea, no hay manera de que nadie se haya enterado. Los hombres en negro, es la única explicación ahora. Y que haya sido ocultado durante 6 días. No, mi punto es que ni siquiera la prensa quiso hablar al respecto. Y bueno, y ese suceso, como les dije, a mí, por ejemplo, yo he cambiado mi manera de pensar al respecto. Bueno, más o menos hace 3 meses empezaba a darle vueltas al asunto y ahora creo que todavía no soy una facha, pero
pero mi manera de pensar ha cambiado bastante al respecto. No, en serio, sobre todos estos temas de pluriculturalidad ¿cómo se llama? Tolerancia y todas esas cosas. Sí, mucho. Aurora, de lo cual también quiero hablar en un programa. ¿cómo exactamente ha cambiado tu manera de Bueno, pensar? ¿De voy un a- respeto moderado a un exterminio total? No exterminio total, a un aislamiento y ausencia de interacción. Us- Y así. ¿Ustedes qué piensan? A ver, le lanzo esta pregunta para todos. ¿Piensan que el Perú debería recibir refugiados sirios? Yo de verdad no he revisado lo suficiente el tema como para poder tener una opinión. Yo creo que no. Y no solamente no por una cuestión de humanitarismo, sino que, y me acabo de acordar de otro tema que también quiero hablar ahora y que lo estaba pensando la vez pasada, perdón, que lo estaba pensando hace poco. ¿Se acuerdan que tenemos a Puno, aquí nomás al sur? Que Puno todos los años los niños se mueren de frío y todos los años hacen campaña para que vayamos a mandar frazadas a Puno. Y Puno es uno de los primeros consumidores de alcohol en todo el Perú, de cervezas. O sea, Bacus hace su agosto en Puno. Entonces, ¿cómo es posible que este departamento, que nos pide cada año que mandemos frazadas porque sus niños están muriendo de frío, gaste su dinero como departamento, o sea, los individuos que viven ahí, en comprar alcohol y no en abrigar a sus niños, o en alimentarlos, o en planificar para dejar de tener niños? Porque si tu primer hijo se muere de frío y tu segundo hijo te muere de frío, lo razonable, que no sé, yo sé que no es lo que pasa, es que ya no tengas hijos para que se mueran de frío. Pero bueno, entonces mi punto es que primero se deben arreglar los problemas internos antes de intentar ayudar a alguien más. Claro, es como si tú... el modelo que tienes es como te imaginas una persona que te pide plata para abrigar a sus hijos, pero te das cuenta que toda su plata se la gasta en el bar. Claro. O sea, si lo piensas así, sí. Claro que no es así, Claro, porque claro. es una masa de gente. Claro, es una masa de gente, Y no es son un los cerebro. mismos, claro. No es El así. Estado tiene una obligación Pero- principal con su, o sea, Claro, con la nación, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista sí, ¿no? La prioridad es la nación que soporta ese Estado, ¿no? claro. Y yo creo que si trajeras refugiados, lo único que harías es aumentar los problemas que tenemos. Ujú. Y son problemas casi solo económicos, y los convertidos en problemas económicos, sociales, y dispararía por todos lados. Yo creo que es una cuestión de número, ¿ah? Porque... Porque eres matemático. o sea, sí, pues la O verdad sea, es podemos- cómo harían las leyes, pues, ¿no? Pero Podemos no sé, recibir yo una lo cantidad dudo. moderada, digamos. Sí, yo tengo una duda con eso, porque si hay experiencias de migraciones más o menos masivas en otras partes del mundo que han sido beneficiosas, ¿no? O sea, Claro. ha migrado gente, por ejemplo, en la dictadura española ha migrado a Argentina, a México, ya la población migrante ha sido sumamente productiva, ¿no? Vamos a hablar de eso también Eh, cuando hablemos de pluriculturalidad. Y les pasé un artículo que es largo, no sé si lo leyeron, pero por ejemplo las comunidades que más éxito tienen como migrantes son la comunidad china y la comunidad japonesa, que a donde sea que vayan siempre forman un clúster de comunidad, e interactúan entre ellos, forman un barrio chino, un barrio japonés, y tienen mucho éxito. Y los descendientes usualmente son gente que se adapta o se adapta completamente a la sociedad y tiene éxito, o se queda dentro de su círculo y tiene éxito. Pero eso es ¿por qué? Porque lo queramos o no, como cultura tienen rasgos culturales que son deseables, o bueno, entre comillas deseables, ¿no? El apoyo, la confianza, el honor y todas esas eras que hacen que funcione la vida en comunidad. Pero dejemos esto para nuestro programa sobre pluriculturalidad. ¿Sí? ujú. O pluriculturalismo. O pluriculturalismo. Sí. Y bueno, y vamos a hablar sobre ahora. ¿El Bueno, planeta? con la miscelánea. Entonces, sí, ahora Víctor nos va a hablar sobre el nuevo noveno planeta. El nuevo noveno Ya, planeta. pero antes quería comentarles un poco, no sé si se acuerdan, para conectar el tema de los planetas con Star Wars. Me parece que fue en el ataque de los clones, cuando Yoda está entrenando a los niños Jedi. Y entra Obi-Wan y dice, bueno, no he encontrado este planeta o este sistema, no lo he encontrado en los archivos
Jed, y no sé, aparentemente todos los demás planetas giran en torno a un centro gravitatorio, pero ahí no hay nada, o no aparece nada, ¿no? Y la respuesta más lógica era que tenía que existir ahí este sistema, tenía que existir ese planeta, porque si no, los demás planetas no girarían en torno a él, ¿no? O sea, hay un centro gravitatorio y tiene que existir ahí algo como un planeta, ¿no? Entonces, Yoda dice, ¿no? Ir al centro gravitatorio debes y tu planeta encontrarás, ¿no? Porque Ya. pues, los archivos están mal, ¿no? Tiene que, a pesar de que no lo veamos, tiene que existir, ¿no? Entonces ahí Yoda es bastante científico en esa parte del ataque de los clones, ¿no? Y eso justamente es lo que pasó y ya se anunció el 20 de enero del 2016, ¿no? Hace unos días, que ya la evidencia es concluyente para la existencia de un noveno planeta que sería unas 10 veces más grande que la Tierra y que estaría, digamos, mucho más lejos que Plutón, ¿no? Aproximadamente unas 5.000 veces la masa de Plutón y unas 10 veces la masa de la Tierra, ¿no? Y estaría orbitando, o sea, tendría una órbita más allá del cinturón de Kuiper, ¿no? O bueno, en el cinturón en realidad, una órbita de entre 10.000 y 20.000 años, ¿no? Digamos que la Tierra se demora un año pues, en dar la vuelta al Sol. Este planeta está tan lejos, está mucho más allá pues, de Neptuno, ¿no? Y una vuelta podría demorar hasta 20.000 años, ¿no? 20.000 años terrestres. O sea, Años 20.000. terrestres, sí. Terrestre, sí, claro. Claro. Un O sea, año de ese un planeta. promedio entre 10 y 20.000 años, ¿no? En dar la vuelta al Sol. Se piensa que es, digamos, más o menos el tamaño de Neptuno y gaseoso, de hielo, y que parece que fue expulsado, ¿no? Digamos, en el momento de la creación del sistema solar. ¿Y por qué piensan que está ahí? Porque si no estuviera ahí, los demás planetas y los demás objetos no se moverían como se moverían, ¿no? La conformación de los demás objetos del sistema solar sería muy improbable, sería altamente improbable, ¿no? Sino que lo más probable es que ahí exista este planeta, ¿no? Pero no le han tomado foto todavía. Solamente saben que está ahí por una cuestión de leyes de gravedad, ¿no? Que tiene que haber un objeto ahí de ese tamaño y tiene que haber un objeto a esa distancia para que jale los demás objetos de determinada manera, ¿no? Y tiene que existir, ¿no? Entonces ya Michael Brown, ¿no? Ya lanzó, digamos, esta predicción y le ha pedido a todo el mundo prácticamente que busque este planeta, ¿no? Entonces están comenzando a intentar ubicarlo y esperemos que en los próximos años, tal vez en el próximo año, en los próximos 2 años, ya vayan a poder tomar una foto a este planeta, ¿no? Entonces, eso sería un caso más de predicción, ¿no? Que porque la suma gravitatoria, ¿no? Indica que acá tiene que haber un objeto de esta magnitud, a esta distancia, etcétera, ¿no? Tiene que existir, ¿no? Ya los detalles del planeta, exactamente de qué está compuesto, es más complicado, ¿no? Se piensa que es un planeta tipo Neptuno. Pero que tiene que existir un planeta con esas características de masa y de velocidad rotatoria, tiene que existir, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿Qué opinan? es interesante, ese planeta he leído que no tiene órbita circular, ¿no? Sino es bien elíptica. Sí, es bien Y, excéntrica. sí, sí, claro, sí, justamente es lo mismo, ¿no? O sea, si tienes si tu foco, o sea, tu centro de gravedad está hacia un lado, la órbita se vuelve elíptica, ¿no? Y creo que tiene o sea, el punto más cercano, estaría como a 200 unidades astronómicas, o sea, 200 veces la distancia de la Tierra al Sol, ¿no? Mm, Pero el más lejano podría ser de 600 a 1200 unidades claro. astronómicas, ¿no? Que es un montón. Entonces, Por eso que no se ha detectado antes, ¿no? Porque ha estado por muchos miles de años en su punto más alejado, ¿no? Si claro, ahora estaría en el punto más cercano, se podría haber detectado ya, pero justamente porque está en la zona más alejada, ¿no? Es que no se había detectado antes, ¿no? Y sí, también sí. está medianamente cubierto por el cinturón de Kuiper, ¿no?
Entonces parece que está jalando a los objetos del cinturón conforme va, o sea, va arrastrando estos objetos y también va interactuando con los demás planetas, de tal manera que si ahora lo retiras, ¿no? El sistema solar no podría funcionar, ¿no? O sea, el balance gravitatorio que existe en el sistema solar es gracias a este planeta, ¿no? Justo eso quiero preguntar. ¿Hay alguna otra explicación que no tome en cuenta la existencia del planeta para explicar esto? O sea, ¿es su única hipótesis? ¿Existe alguna hipótesis que esté compitiendo? No, hasta el momento creo que no, ¿no? No. No, pero salvo que sea no sé cuántas, creo que no sé cuántos millones de que el sistema solar se conforme como está sin planeta, ¿no? O sea, hay una probabilidad en millones de que no haya planeta. Pero lo más probable es que exista, ¿no? O sea, tiene que haber un objeto con esa fuerza gravitatoria orbitando de esa manera. Ahora, Si no, sería altamente improbable, ¿no? ¿y qué nombre le pondrían ustedes? Bueno, le dicen Fatty. Ahora Hey, Brown eso va a medir y su Budgin, autoestima. que son los dos astrónomos, le dicen Fatty, ¿no? Pero también le llaman el planeta 9, ¿no? Es interesante porque antes teníamos 9 planetas, porque Plutón antes era considerado, hasta el principio de los 2000, ¿no? Eran considerados un planeta, ¿no? Y después cuando lanzan digamos, la sonda New Horizon, en el camino le quitan la categoría de planeta y pasa a ser un planetoide, ¿no? Se redefine la categoría de planeta. Ustedes saben que un planeta, para ser considerado planeta, tiene que haber limpiado su órbita, ¿no? Lo que se llama despejar la zona de alimentación, ¿no? Entonces los planetas como la Tierra, Venus, Marte, etcétera, han despejado su órbita, no hay muchos objetos alrededor, ¿no? Y este planeta 9, ha despejado su órbita hasta 4.6 mil millones de años luz a la redonda. Entonces es con toda seguridad un planeta, no es un planetoide, Y ¿no? si le quitamos, Tiene que ser un si le planeta. quitamos el título de Plutón a Plutón y se lo ponemos a él, y a Plutón lo llamamos ex-Plutón. Claro, un planetoide o Y un la- planeta enano, y este sería el verdadero noveno planeta que y a que este antes le llamamos. lo llevaba Plutón, ¿no? Sí. Claro, porque además, bueno, no voy a hacer más chistes al respecto. Pero sí, es muy chévere en el sentido de cómo va cambiando el modelo de lo que aprendiste en el colegio, ¿no? O sea, lo que aprendiste en el colegio ya no es lo que es actualmente. Y así es, pues, ¿no? O sea, lo que va. No es que el mundo vaya cambiando, que también cambia, sino es que vamos descubriendo cosas nuevas que no sabíamos antes. Y eso también me llega a que todavía no hemos hecho nuestro programa sobre la educación, porque en realidad para porretearte el nombre de todos los planetas, cuando estás en primaria y en secundaria, no es tan importante como entender cómo funciona el sistema solar, ¿no? O sea, ¿de qué Claro. te sirve saberte los nombres y al fin y al cabo pueden aumentar o disminuir? Esperemos que no suceda. Pero lo importante es entender cómo funciona el universo, no ponerle nombre a todo. Por eso... Y justamente cuando se despeja muchas de las dudas del origen del sistema solar, es que se redefine la categoría de planeta, ¿no? Porque hay objetos en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿no? Por ejemplo, está Ceres, que tiene casi 1000 kilómetros de diámetro, que es esférico. Está Vesta, que tiene algo de 500 kilómetros de diámetro, ¿no? Que también, o sea, prácticamente Vesta es del tamaño por lo menos de Mercurio, creo, no sé, pero no ha limpiado su órbita, está dentro del cinturón de asteroides, tiene muchos objetos alrededor, ¿no? Entonces no se le considera, no es una cuestión de tamaño, simplemente es porque no ha, digamos, despejado la zona de alimentación, como se llama, ¿no? Ujú. Ahora, este sería el planeta más grande de nuestro sistema solar, ¿cierto? No, el más grande sigue siendo Júpiter. Ese sería más o menos el tamaño de Neptuno, Ah, ok, he apuntado más o mal. menos, sí. Solamente unas Ah, 10 veces más grande que la Tierra. Bueno, bastante considerable, ¿no? Pero ujú. digamos un planeta medio para ser gaseoso, ni siquiera de los más grandes. Ya, pensé que era más grande. No, Ah, no. bueno. Bueno, y hablando de grandes, hablando de cosas grandes, vamos a hablar. El tamaño importa. Eso es lo que Adrián ¿En nos... qué- en- Esa es la duda de la que Adrián nos va a sacar a continuación. Bueno, en gravedad sí, pues, ¿no? En gravedad el tamaño importa, ¿no? Todo gira en torno a algo cada vez más grande, ¿no? Pero en el sexo me dicen que no, ¿no?
Bueno, si de Ah, no repente sé. te Solo lo dicen que dicen no. para que no te sientas mal. Pero, pero recuerden que todos los cuerpos ejercen gravedad. O sea, en la Tierra, como que cada pedazo de materia que está en la Tierra también tiene un pequeño campo gravitatorio. Y Sí. bueno, pero bla 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 bla. Adrián, sácanos la duda sobre si el tamaño importa. No, No. este, Pero pónganlo en contexto, ¿de qué hablan? no, sí, no se sabe. Este, no, lo que quería contar es que a fines de enero ha estado saliendo en las noticias el descubrimiento de un nuevo sistema solar, o sea, un nuevo descubrimiento de un sistema solar, ¿no? Que resulta que es hasta ahora el más grande encontrado. Y es interesante porque ya nosotros habíamos observado a esa estrella, ¿no? Y sabíamos que también había un planeta ahí, pero nunca habíamos relacionado que ese planeta giraba en torno a esa estrella. Se suponía que era un planeta solitario, ¿no? ¿Solitario? Solitario, sí. O sea, un planeta que estaba por ahí nomás solito. Como el del Principito, digamos. Sí. Claro. Resulta que midieron y efectivamente ambos se desplazan juntos, o sea que son un sistema solar, ¿no? Lo interesante es que la órbita de este planeta alrededor de esa estrella es tan grande que más o menos le tarda 900.000 años dar una vuelta completa, ¿no? Casi 1 millón de años. Mm. Y el sistema solar no es tan antiguo, tiene más o menos unos de 10 a 45 millones de años, o sea que como máximo ha dado 50 vueltas a su estrella, ¿no? Entonces, es un misterio porque primero que por esas características no se puede haber formado como nosotros conocemos que se forman los sistemas solares normales, como el nuestro, ¿no? O sea, en este caso parece que ha sido una línea de gas que se ha ido juntando, compactando y se han formado solamente estos dos cuerpos, ¿no? La estrella y el planeta. Eh, Espera, lo siento, es que A me ver, perdí la primera parte. ¿Es un sistema de un solo planeta y una sola estrella? Bueno, es Así un es, sistema de una sí, sola estrella, ¿no? Pero de un sí. solo planeta. Hasta donde sabe es un solo ¿Y, planeta, y ¿no? cómo lo han descubierto? Si ya lo dijiste, Eh, me perdí esa parte. no, y ya se sabía la ubicación de ambos, de la estrella y el planeta, ¿no? Ya. Pero lo que han hecho ahora es medir el desplazamiento y han descubierto que se desplazan juntos, ¿no? O sea, dentro de la galaxia se están desplazando Ujú. juntos. O sea, son un sistema, ¿no? o sea que el Eh, planeta orbita a la estrella, pero digamos, se demora 1 millón de años en dar una vuelta completa, ¿no? claro, sí, porque ¿cómo se llama? La distancia entre ambos, entre la estrella y el planeta, es de 6.900 unidades astronómicas, ¿no? O sea, 6.900 veces ¿Cuánto es la eso, más o distancia que hay menos? cada unidad astronómica son más o menos 150.000 millones de kilómetros, ¿no? Ya. Y ¿Y en ya, eso es años luz? 6.900. En años luz, no sé, no lo he calculado. 150.000 ¿Cuánto sería? 6.900 unidades astronómicas. son 300.000. ¿Cuánto demora la luz en llegar del Sol hasta acá? No, pero son 7 300, minutos. 8 ¿8 minutos. minutos? Pero son 8 300.000, minutos. son 300.000 kilómetros. Pero llega, digamos, en varias 300.000. horas hasta Neptuno, ¿no? Sí, claro. Neptuno O sea, está una, una algunas unidad horas luz. astronómica son 8 minutos. Ya. Ujú. Y a veces son 6.900, ¿no? Tendrías que calcular. Y ahora, Bueno, no importa. Ya. Entonces, Adrián, Ya. mientras que Bueno, Julio hace esas los cálculos. preguntas, esas La preguntas cosa es Adrián, te quería hacer son que una importantes. pregunta. si tú estuvieras parado en ese planeta, verías a la estrella Al principito. como un puntito más, como una estrella más, no como nosotros vemos el No como Sol, el ¿no? sol. Ah. Claro, o sea, Pero no te tostarías en el cuéntanos, Sol. Oye, Adrián, pero no hay, no hay, sobre el no hay origen. asteroides, no hay nada. No, o sea, por lo menos cercano al planeta parece que no, es un planeta. Mm. No es una masa por ahí. Tengo una Este, pregunta más técnica, más Ujú. más grande así. ¿Aún así se llama sistema solar? Sí, sí, sí. Ujú, ujú. No, el sistema, ¿no? Claro.
¿o no? Porque basta Sistema que, solar. Sí. basta Sí. que haya un sol. Ujú. O sea, se le puede llamar Sol a cualquier estrella, pero con S minúscula. Igual Claro. que se le puede llamar Luna a cualquier, digamos, a Satélite. a un satélite. A cualquier satélite se le puede llamar Luna, pero con L minúscula, ¿no? También Sí, a cualquier claro. Lo niña. que yo tenía No sabía eso. una pregunta para Adrián. Tú dices Claro. que este planeta está tan lejos de su estrella y aún así la orbita que no pudo haberse formado como un sistema normal donde los planetas están más cerca a la estrella, sino que fue expulsado como uno expulsa un gas, ¿no? O puede ser, o puede haber sido capturado, por ahí que se ha creado en otro sistema y fue capturado. ¿Sabes sobre el origen del planeta? Yo también pensé al comienzo cuando leí la noticia que podría ser sido capturado, ¿no? Pero lo que dicen los astrónomos acá que han investigado esto es que no, que parece que no es eso, sino que ya había una masa, un gas en el universo con más o menos como si fuera una línea de gas, ¿no? Y en la línea se iba compactando en las esquinas, o sea, en los extremos, digamos, pero de manera simétrica, o sea, de manera que se formó una estrella a un lado y un planeta al otro lado, ¿no? Más bien a mí Y ahí lo, quedó. lo que yo estoy pensando más bien es que si está tan lejos, podría ser capturado por algún otro sistema si es que transitan juntos. Claro. Claro, pero si Sí. la estela de gas es simétrica, y ahí se delata, ¿no? No, pero Sí. me refiero al futuro. Claro, en el futuro si pasara por Ajá. otra estrella, claro, podría ser capturado. Ujú. Ujú. Bueno, interesante. Sí. Bueno, y siguiendo con Estoy pensando poner cortinas musicales entre los temas, o sea, ya. entre tema y tema, de repente poner una musiquita, como un pequeño break. Entonces, Ya, una musiquita. No sé si tengo que encontrar la música precisa, adecuada. A mí no me Pero- gusta la idea, pero si a ustedes les gusta, a mí ¿no? O no. no una música larga, de repente nada más como un chiquitiplash. Esos son Claro, los con chistes. Cada vez que viene un chiste. efectos especiales, claro, Cuac, efectos cuac, especiales. cuac, cuac. O cada vez que la alguien- trompeta Ah. de pu, 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 cuando viene- O de repente cuando alguien dice algo importante, ¡pum! Su delay, ¿no? Un delay ahí. Como que- Ah. ¿Que ven es todo lento? Lo que pasa es que ahora Julio va a editar, entonces se está poniendo creativo. Por ejemplo, esa No, parte un le delay pongo así un como, flanger. como el de. ¿Qué Un fue delay eso? como el de Cipriani, cuando decía basta, basta, basta. Ah, algo así. Va a ser el remix de Reyes Épica. Claro. Bueno, haz. Ponerle unos beats de ¿Y hip nos hop. puedes cambiar el acento, Julio? Digamos, que uno hable como argentino, otro como español y otro como colombiano. Claro, claro. Ahí empiezan los chistes, justamente. Aurora la puedes hacer hablar como mexicana, por ejemplo. A ver, ¿cómo que quieres que te hable, Aurora? Justamente, güey, porque hemos visto la película de Cantinflas hace poco. Y ya están funcionando los de Heck, ahí están funcionando. Pues sí, chato. Órale. Bueno, ahí acabó Bueno, mi. chatos, ahí suena la trompeta. Y suena la trompeta. Cuac, cuac, cuac. O si no la de Benny Hill. Pa, pa, para, pa, para. Bueno. Bueno, y. Bueno, siguiendo hablando del tema del tamaño. Mm. Claro, puede ser que el tamaño no importe. ¿Por qué? Porque puedes pretender tener un tamaño más grande del que tienes. Y no me refiero a esos correos que reciben en su bandeja de entrada. No. Me refiero. ¿Que ustedes no los reciben? ¿Tú no los recibes? Se han contado. Me refiero a la teoría de que uno puede... Bueno, Julio, ¿a qué me refiero? Bueno, voy a hablarles de las poses de poder. Voy a hablarles de un estudio de una psicóloga de hace unos años que de repente lo han escuchado por medio de las charlas de TED. Entonces, lo que dice es que cuando nos sentimos poderosos, digamos así, o ganadores, nos expandimos, ¿no? Piensen en un maratonista que ha ganado la carrera y estira los brazos al aire, mira hacia el cielo, se expande. Y por el contrario, si nos sentimos mal, tristes, nos contraemos, ¿no? Cruzamos los brazos, nos agarramos la cara, el cuello, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea es que las mentes, nuestro estado de
de pensamientos cambia lo que pasa con nuestro cuerpo. Entonces lo que propuso esta psicóloga es que si es cierto que nuestra posición, la posición en la que estamos, cambia nuestras mentes. ¿Y a qué nos referiríamos con eso? Nos referiríamos a un cambio en las hormonas, en el nivel de hormonas que tenemos, ¿no? Entonces la psicóloga Amy Cuddy se llama, que tiene una de las charlas más populares en TED que se llama El lenguaje corporal moldea nuestra identidad. Habla de dos hormonas que son la testosterona y el cortisol. Entonces, la testosterona sería la hormona que determina la dominancia, ¿no? Qué tan dominante es, por ejemplo, un primate, ¿no? Digamos, qué tan poderoso es, ¿no? Mientras más testosterona, sería más poderoso, se sentiría más poderoso. Y el cortisol, la hormona que mide tu resistencia al estrés. Mientras más cortisol tienes, estás más estresado. Menos cortisol, tienes más resistencia al estrés. Bueno, para hablar exactamente de esto, yo creo que deberíamos invitar un día a un endocrinólogo para que nos aclare cómo funcionan estas cosas. Okay, lo bien, ¿no? Pero la idea simple es, un macho alfa tiene alta testosterona, bajo cortisol. Esa es la idea, ¿no? Ahora, entonces, en su estudio, en un paper que sacó, planteó la hipótesis de que qué pasaría si es que se le hace a los participantes adoptar posturas de poder. Adoptar posturas, por ejemplo... Ustedes no lo ven, pero Julio está adoptando posturas de poder. Así como... Julio, una duda. Entonces, como Superman. A ver, para hacer un breve resumen. Entonces, no solamente importa el tamaño, entonces nos habían mentido a todos, sino que también importa cambiar de pose. Así es. Las poses son muy importantes. Ya, está bien, está tomando nota. Tomen nota. Entonces, la idea es que en su estudio hizo que 46 participantes adoptaran poses, digamos, de poder, por ejemplo, como Superman, con los brazos estirados, poner las patas encima del escritorio y cruzar los brazos atrás de tu cabeza, ¿no? Y poses de bajo poder, ¿no? Estar contraídos, brazos cruzados, mano en la nuca. ¿Una mano en la cabeza? Una mano en la cabeza, una mano en la cintura. Y entonces, después de adoptar 2 minutos de esa postura, se tomó una muestra de saliva para medir las hormonas y se concluyó que había un cambio en las hormonas, ¿no? Los que adoptaban poses de poder, más testosterona, menos cortisol. Entonces, ese hallazgo que encontró, o que puso en su paper, se tradujo en la charla y se daba como por hecho, ¿no? Que hacer poses de poder te va a hacer sentir más poderoso y, por ejemplo, antes de una entrevista de trabajo, por ejemplo, puedes estar 2 minutos con los brazos estirados y eso va a hacer que rindas mejor en una entrevista de trabajo. Pero lo que pasó fue que el año pasado se intentó replicar el estudio independientemente y utilizando una muestra mucho más grande. Y el problema fue que no se encontró el efecto. De hecho, no se veía una diferencia significativa entre las dos muestras, ¿no? Las que sí adoptaron y las que no adoptaron las poses de poder. Y bueno, eso es un problema, ¿no? Porque el estudio no ha podido ser replicado. Entonces, ¿qué pasa? En la réplica que hizo la psicóloga, por ejemplo, cita algunas diferencias en los experimentos que podrían explicar esta falla. Pero lo que me parece que es la conclusión de todo este asunto es que falta evidencia para soportar la hipótesis, ¿no? O sea, puede ser que sea cierto de repente, no sé, pero no hay evidencia suficiente. Como ha habido un estudio que lo dice, pero hay otro estudio que no lo ha replicado, ¿no? Julio, entonces resulta ahora que la pose no importa, después de todo. No, yo creo que sí importa, porque al fin y al cabo también es un tipo de señalización y hemos hablado de señalización antes. Y creo que podría actuar más de esa manera. O sea, si tú, al fin y al cabo, la posición... esa fue mi explicación, que la posición de macho alfa es una señalización de que eres un macho alfa. O sea, al fin y al cabo, ¿por qué querrías expandir el pecho, parecer más grande de lo que eres? Para que los otros individuos te perciban como un macho grande, ¿no? Entonces, adoptando esta posición fuera de cómo te sientas, hace que las otras personas te vean de esta manera. Y hasta ese punto me parece que es válido. Lo demás, no sé, pero hasta ese punto... Sí, yo creo que, por lo menos desde el punto de vista de la psicología, el efecto de la sugestión tiene que jugar un papel, ¿no?
digamos, a uno los conoce como el efecto placebo, ¿no? Entonces el hecho de que tú te sientas o que adoptes el papel de ser más grande de lo que eres o más poderoso de lo que eres hace que al final te sientas como tal, ¿no? Entonces tiene que haber el hecho de cambiar tu manera de pensar o la manera como te percibes y cómo te sientes y cómo te ubicas en el espacio, al final hace que se sugestiones de tal manera que generes las hormonas necesarias para ser consecuente con lo que estás aparentando, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con la gente que hace teatro. O sea, los verdaderos actores no fingen en realidad evocan esas emociones y cuando actúan como alguien que se deprime o como actúan como alguien violento, en realidad sí se ponen coléricos, en realidad sí se deprimen y sí se llegan a sentir mal o a sentir bien de acuerdo al papel que les toque jugar, ¿no? Es interesante porque, ¿qué opinan ustedes? Todos nosotros hemos experimentado, o sea, se siente mejor realmente estar así bien estirado y bien expandido. Se siente Claro. mejor. Pero acá el problema es que, o sea, eso lo han querido soportar en base a un estudio que no ha podido ser replicado, Claro. ¿no? O sea, ¿qué opinan ustedes de este meollo? ¿De la replicabilidad? ¿O de la Sí, no yo creo que replicabilidad? yo creo que tengo una hipótesis de lo que podría estar pasando. Si es una persona que está acostumbrada a estar estirada y a sacar pecho, y se le pide que lo haga, se va a sentir cómoda haciéndolo. Pero si es una persona que toda su vida ha sido introvertida, y toda su vida ha adoptado una postura, y uno lo fuerza a adoptar una postura estirada o sacando pecho, va a sentir que no, o sea, que el autoestima por lo menos no está acorde con lo que quiere aparentar y se va a sentir mal. Se puede sentir mal. Mm, A mí me parece que la primera fue de 40 y tantos, ¿no? Sí. Personas. Creo que es muy poco, porque no. Por ejemplo, eso que dice Víctor lo puedes tomar en cuenta. ¿Qué pasa si justo 20 de las personas que mostraron cierta característica resultaba que habían sido, que era la primera vez que adoptaban ese tipo de posturas y por lo tanto tuvieron un efecto? O sea, creo que no hubo suficiente cantidad de individuos para poder randomizar y controlar otras variables, ¿no? Como qué postura tenían antes, si era la primera vez que adoptaban ese tipo de postura, qué sé yo. Esas cosas. Este tipo de estudios, y creo que lo han conversado también últimamente en lo de Very Bad Wizards, cuando hablaron sobre los estudios de psicología, que te hace pensar que muchos de estos estudios son completamente vacuos. O sea, que no te dicen nada de realidad porque no han sido bien llevados, o no tienen la muestra suficiente, ¿no? Otras cosas. Y que uno los toma como cierto, porque, o sea, sale y salta como cierto porque es intuitivo. Porque intuitivamente es algo de confirmación, confirma lo que tú siempre piensas. O suena como que va de acuerdo a las Suena teorías que plausible, tienes. Claro, suena plausible. entonces salta, ¿no? Y no Claro. solo eso, sino que es algo muy bonito de escuchar. Es muy bonito pensar que de verdad puedes cambiar la manera en la que actúas cambiando tu postura, tu posición. Y al fin y al cabo tiene un bonito mensaje, ¿no? Que es eso. Porque- Lo cual no significa que no, o sea, que no haya no haya algo de verdad en esto, ¿no? Claro. Pero es bonito. Y por otro La lado, pregunta es, digamos que si es que, o sea, qué tanto es el efecto, ¿no? De adoptar esa postura claro, y si ese efecto es aplicable a todos, ¿no? claro, yo creo Entonces que aquí son va dos cosas que todavía el estudio no resuelve, ¿no? Claro, pero más que un claim general, yo creo que aquí se trata de algo individual, ¿no? Como que inténtalo en tu vida, no tienes nada que perder, y si te funciona, sigue, pues, Sí, ¿no? ya sé por dónde yo tomé este asunto. Yo lo tomé más como un asunto de estadística, ¿no? Como de que no se ha podido replicar, o sea que de repente la estadística estaba mal hecha en el primer estudio. Pero ¿no te parece que la muestra era muy pequeña? ¿Cómo puedes sacar una conclusión con una muestra tan pequeña? ¿40 personas? Mm, Claro, depende. ese ha sido el Tien- problema del Tienes primer 40 estudio. variaciones, Sí. puedes tener e incluso muchos de estos estudios también es que como son el, el problema de estos estudios es que como son voluntarios y usualmente son con avisos en el periódico, va el tipo de persona
con rasgos similares. Va el tipo de persona que se va a prestar para un estudio voluntario porque de repente está falta de dinero, de repente son estudiantes y bla, bla, bla. O sea, es autosesgado, ¿no? O sea, se sesga hacia un tipo de voluntarios específico. Chan, chan, chan. Sí. Bueno, así que los que nos escuchan, en resumen, todavía no practiquen muchas posturas que no se ha probado nada. No, más bien prueben muchas posturas. Y después en fin, no voy a decir nada. Pero sin exceder el ángulo articular, no vaya a ser que se lesione, ¿no? ¿Qué rayos es eso? No sé, pero Parece una graciosa. suena a doble sentido científico. No, es muy técnico. Las articulaciones tienen un rango de movimiento normal, digamos, y si uno excede el ángulo articular, por ejemplo, cuando uno levanta pesas, si uno deja caer la pesa o uno deja ir el brazo, digamos, estiras el tendón de una manera extraña que lo puedes lesionar, ¿no? No sabía. Bueno, no se me ocurre nada al respecto. Así que vamos con el último tema. ¿Qué otra cosa ha pasado desde que no nos vemos? ¿En el mundo real? Sí, la campaña electoral. No, Sí, no, sí. no. Yo les he prometido, No. algún día No, de no, repente no, hacemos... No. Podemos hacer un análisis de la política como fenómeno en algunas semanas. Aparte que A mí ustedes... lo que me interesaría tocar un día es el asunto ¿El asunto de de quién? los plagios en el mundo académico, ¿no? Plagios. Ah, Sí, 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 sí. voy a anotarlo. Porque ahora, últimamente es bien fácil encontrarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, mi esposa trabaja con un software que se llama Turnitin, ¿no? Que Claro. simplemente tú metes un texto y lo escanea y te detectas por secciones de dónde ha sacado cada parte Mm. el redactor, ¿no? Wow. Y De ahí tú tienes que porcentajes ver, plagios y de dónde lo sacó y todo. Sí. claro, después si usas tu criterio porque tienes que ver si hay una cita, si está entrecomillado y todo eso. Claro. Pero el proceso Para eso es un es plagio. sencillísimo, claro, sí, ¿no? Pero parece que la tesis de Acuña empieza con abriendo comillas y termina cerrando comillas, ¿no? Sí, pero se olvidó de ponerla. Pero me pasó una cosa graciosa porque hoy día una amiga mía que dice que estudió un mes en esa universidad, ¿no? Psicología, creo. Psicología. Sí, algo así, psicología, claro. Cuando ella estuvo, el logo de la universidad era la cara de César Vallejo, que era ese dibujo en perfil pintado por Pablo Picasso, ¿no? Ya. Y la viuda de Picasso le hizo un juicio, no sé quién le hizo un juicio a la universidad para que retiren el logo, pues, ¿no? Onda, ¿no estarás confundiendo Entonces, con la Academia César Vallejo? Porque yo me acuerdo que yo estudiaba en la Academia Vallejo, pues y teníamos no, los polos con habrá sido el con mismo ese, logo. El Pero, claro, mismo con ese logo. logo. pero ese De Claro. repente logo... también los enjuiciaron a él porque ya no Pero está. ese logo estuvo como por 20 años. Claro, pero de Nadie- repente en ese momento no se habían enterado que existía. Y de En repente ese Bueno, momento, se no enteraron que sigan existía. mencionando nombres que no nos van a auspiciar nunca. bueno, no, lo gracioso del asunto es que tuvieron que cambiar el logo, ¿no? Por el que es ahora, que es como un librito abierto, más o menos. Y Bueno, pero... hoy acabo de ver que ese logo del librito abierto es copiado de un colegio británico, Bueno, pero es de como una lo que escuela dicen británica. que la antorcha de Julio Guzmán es copiada de no sé qué partido de Estados Unidos. Claro, Yo creo la que antorcha es ligeramente modificada, pero ya, pero el logo es exactamente, sí, igual. todo exactamente igual, no hay ninguna diferencia. ¿Sabes qué? Yo O es tengo... como si dijeran que la guía escéptica, no, no sé qué podrían decir, pues, ¿no? Nada, ¿no? No pueden decir nada. No, Oye, pero el Este- plagio es a todo nivel, ¿no? No, En yo esta creo, universidad. no, es que hay niveles de plagio, hay niveles de propiedad intelectual. Y recuerden que una cosa es la legalidad, o sea, la ley tal y como es y las leyes de propiedad intelectual, y otra cosa es lo que nosotros podríamos analizar si debe o no debe ser. Por ejemplo, una cosa es que te plagies la tesis de alguien, ¿no? Que te plagies las ideas de alguien, y otra cosa es, digamos, que quieras ponerte tu polo con la cara de la pintura de Vallejo, pues. O sea,
sí hay una diferencia. Y que sea... Es que es un tema muy complicado. No sé si podríamos tocarlo o no, porque sí es un tema complicado. Las leyes de propiedad intelectual son un tema complicado. Por ejemplo, Updike. O el hecho de que de que en Estados Unidos recién se ha soltado la canción de Feliz Cumpleaños a ti, tomando en cuenta que la canción Cumpleaños Feliz, lo que estaba copyrighteado era la letra más la música. O sea, tú podías tocar la música, la tonada de ta ta tan 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 tan, con una letra cambiada y no pasaba nada. Pero si tocabas la misma tonada con la letra de Cumpleaños Feliz, te caía multa o tenías que pagar regalías. Sí. Y es... Pero para mí es una cosa de decirlo nada más, ¿no? O sea, si agarraste algo de otro lado, lo dices y ya. Claro. O sea, Bueno, acá nos quedaríamos sin música criolla. ¿por qué? ¿Por qué? No sé, cantando el hi, hi, hippie, hippie, hi, ¿no? ¿Verdad? tantas Esa canciones, canción es esas una criollas clásica, ¿no? Sí, es una canción, All Loud Sign. Porque la escuchamos en la de Sí, sí. Tarantino. ¿Qué hablas? ¿No? ¿Me parece o no? Me No, he nada equivocado. que ver. Ta, 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 ta. Tarantino, Ah, no, en lo he la música escuchado en Sherlock. Lo he original de escuchado en Sherlock. Tarantino, En ya. Sherlock lo he escuchado. Ah, verdad, también vimos Hateful Eight, que está buena. A mí me gustó. Sí. ¿A ti te gustó? ¿Mucho? ¿No mucho? A mí sí me gustó. Sí. Sí me gustó. Bueno, y tiene... Bueno, la música de Hateful Eight es música original de Ennio Morricone. Y espera, antes de terminar con esta de los plagios, que también leí un cuento una vez sobre el hecho de que si tú copyrighteas todo, en algún momento te vas a quedar, entre comillas, sin creación, o vas a tener que pagar regalías a casi todos, pues, ¿no? No, pero nos estamos ya, este tema ya, hemos salido demasiado del tema. Sí, yo, si me se permite una opinión breve, yo creo que el tema de los derechos de autor es válido siempre y cuando beneficie al autor a continuar siendo creativo. Pero si el autor ya murió y se benefician los hijos de los hijos de los hijos, o sea, obviamente llega un punto en que el saber tiene que ser universal y libre para todos, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de ese razonamiento? Que bajo ese razonamiento una empresa tiene que pagarle acciones al dueño de la empresa. Pero en cuanto se muere el dueño, no hay que seguir pagándole las regalías de las acciones a los hijos, porque que se busquen su propio chamba, ¿no? O sea, ser hijos de... Y entonces con ese mismo argumento te puedes bajar la herencia en general. No, digo sobre la propiedad intelectual. Por eso, pero ¿por qué la propiedad de las intelectual, ¿por qué la obras. propiedad intelectual tiene que estar exenta si muchas veces, por ejemplo, un escritor vive de ser escritor y podrías ver su obra como una empresa, podrías ver sus obras como algo que tiene un valor tangible, un valor real. Eso mismo es lo que sucede con una persona que en vez de ser un escritor es un fabricante de llantas de bicicleta. Sucede que sus obras son las llantas de su bicicleta y cuando él se muere pasa sus acciones a sus hijos, son su herencia, son su estate y la obra sigue produciendo. Ah, no, pero hay una diferencia porque de repente sus hijos sí siguen produciendo. No, la empresa sigue La empresa sigue produciendo. produciendo, pero en este caso la empresa ya no existe. En el caso de las obras. Claro que sí. No, claro que sí existe. No puedes porque- comparar las acciones con, ¿Sabes por qué con sí? la propiedad intelectual. No, es que sí, ¿saben por qué sí? Porque hay algo, el cuento, el libro, no está en el papel. El cuento está en la interacción del ser humano con el papel. El cuento existe en tanto hay un humano para observarlo, para leerlo e imaginarlo. Floras. Es en serio, es que el arte dónde no puede salió? existir. Ve cómo Y a existe ver, la ¿y bicicleta. cómo eso ayuda a la argumentación? No entiendo. Mira, El hecho de que sí, o sea, mientras se sigan imprimiendo libros de una obra que fue escrita hace 100 años, se sigue produciendo en base a una idea original. Pero ahí sí, pero sí sucede que la propiedad intelectual vence, pues. Después de sí, 50 vence. años, por ejemplo, Claro. claro, Debe vencer. No, después de pero ya 50 vence, años ya tú legalmente puedes vence. copiar, claro, tú ahorita puedes agarrar y mandar a imprimir un cuadro no sé, Monet. de Monet, de Monet de todas maneras. Estaba pensando en alguien más reciente, pero Monet de todas maneras no puede reproducir porque ya pasaron Claro. más de 50 años. Entonces, No, a los 70 y no sé cuántos vencen. Excepto a menos que te lo Claro. compre Disney, en cuyo caso estás perdido de por vida. claro, pero las acciones de las empresas no pueden entrar en ese régimen. O sea, la empresa sigue funcionando, y hay gente, hay empleados, no puedes modificar la estructura de la empresa porque vence algo. O sea, Bueno, eso no puede pasar. pero lo que Víctor decía era que no se pasen las regalías a los herederos porque ya no se están produciendo obras. No, o sea, yo no estoy seguro en qué momento, pero tiene que haber incentivo a la investigación y las patentes garantizan eso.
pero también esas innovaciones, esa información, esa tecnología o esos libros tienen que también ser, o sea, finalmente son de propiedad de la humanidad, ¿no? Entonces, en algún momento tienen que ser libres, ¿no? Eso Claro, es para mí también. La pregunta es cuándo, ¿no? Pero Si eso son para 5 mí pasa- años, si son también es 20 medio años. bullshit, ¿ah? Porque, ¿por qué tiene que ser propiedad de la humanidad? O sea, si yo quiero, les entrego, o sea, si el escritor quiere, lo hace, si el escritor no quiere, no lo hace, o sea, tiene que ser propiedad de la humanidad porque ya se murió el escritor y ya no tiene nada que decir sobre su obra. Obviamente, No, obviamente. nada más por si ya eso, se murió, no tiene nada que hacer. Claro. Más bien, por cierto, respaldo mi claim de que el arte existe solamente en tanto y en cuanto interactúe con el ser humano, no es magufería. Eso sí. Ya, pues es lo mismo. El libro no existe en papel. Sí. Y vamos cerrando porque ya se acabó la gracia. Vayan hablando mientras busco la cita racional que la dejé por aquí. Conversen entre ustedes. ¿Qué onda? ¿Qué onda, güero? La cita racional de Yoda, del ataque de los clones, ¿no? Ir al centro gravitatorio debes y tu planeta encontrarás. Tienes que ir al centro de tu yo. Ya, acá Claro. está la cita racional. La cita racional. ¿Digo todo o digo solo esta parte? Todo, pues. Ya, toda la cita racional, ya. Aunque probablemente cuando lo saque como meme va a salir chiquita. Pero es. El hombre que jala la palanca. El hombre que jala la palanca, el que rompe tu cuello, tiene que ser un hombre desapasionado. Y esa desapasión es la misma esencia de la justicia, ya que la justicia, entregada sin desapasionarse, siempre está en peligro de no ser justicia. Y la cita es de Osvaldo Mowbray, que es un personaje de The Hateful Eight, que es la última película de Tarantino. Ujú. Ujú. ¿Qué opinan? Interesante. Claro. ¿Por qué? Porque uno no... Y es que es un principio que así se cumple o se debe cumplir en el sistema de derecho. Es que la persona que entrega la justicia no tiene que tener ningún interés en el caso que está llevando. Lo cual podemos aplicarlo también al hecho de que cuando uno juzga, es muy difícil juzgar algo objetivamente cuando tienes un interés en ello, ¿no? Por eso es que es muy difícil juzgarse a uno mismo y juzgar sus creencias, las creencias de uno mismo, porque uno siempre tiene intereses. Tiene intereses de no sentirse mal, tiene intereses de que las cosas sigan siendo como son, tiene intereses de ganar, ¿no? Que es el interés más divertido. Por eso que la justicia es ciega, ¿no? Se representa como una mujer con los ojos vendados y cogiendo una balanza, ¿no? La justicia debe ser objetiva, ¿no? Y claro, y si tú quieres ser justo contigo mismo, no vas a poder porque no puedes alejarte de ti mismo y por lo tanto no puedes adquirir esa objetividad que necesitas, ¿no? Eso me recuerda que hace poco también en el podcast de Very Bad Wizards entrevistaron a una filósofa que había escrito un libro sobre, no recuerdo cómo se llamaba, pero era sobre cómo vivir tu vida de la mejor manera, y decía que cuando tienes que tomar una decisión muy importante, tienes que consultar a tus mejores amigos y hacerles caso más a ellos que a ti mismo, porque tus mejores amigos te ven desde afuera y han visto tus decisiones desde afuera en un largo periodo de tiempo, mientras que tú solamente las ves desde dentro y solamente las sientes. Y nada, eso. Y eso más o menos también va con esto. Entonces decidan seguir escuchando La Guía Escéptica y recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Ah, y ya colgué las charlas de la cuarta jornada de estudiantes de filosofía analítica y están en el canal de La Guía Escéptica en YouTube. Y creo que me falta colgar una charla más, no recuerdo. Sí, una era de San Marcos de Filosofía Analítica y la otra de la Vía Real, Sí, ¿no? me falta Un colgar evento que me fuimos. falta colgar la de Villarreal, que va a salir esta semana. Y así concluye la edición 51 de La Guía Escéptica, que es la primera edición del 2016. ¡Yay! No, tenemos mucho que celebrar, mira, un planeta nuevo y un sistema solar gigante. Sí, por supuesto, pero el tamaño no importa. Entonces, celebremos que es un sistema Y las solar. poses ¿no? tampoco se ha confirmado, así que continúen siendo clásicos, así no hay Sí, problema. pero recuerden que la pose solamente existe en tanto y en cuanto haya dos seres humanos o más interactuando. O realmente uno, yo creo que también son... Bueno, No, pueden ser miles. pueden ser miles, sí. Bla, 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 bla. Suscríbanse. Iba a decir algo Escúchenos más. en iTunes. Escúchenos en iTunes, en iVoox, en la página web guiaescéptica.org
Y ellos saben Vean Ya, los que videos ustedes en ya saben YouTube. lo demás. Ya, sí, y inviten a sus amiguitos a escuchar la guía escéptica. Y nos escuchamos en el siguiente programa de la guía escéptica. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, pero vamos a... Ahora se ha olvidado todo lo que te Tengo pánico escénico ya.